Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Hoy les quiero compartir en el libro de Romanos capítulo 8 verdades, principios, amén, que harán que tu vida puedan manifestarse la libertad completa de Dios, que en tu vida se pueda manifestar realmente el diseño y el avance que Dios ya ha establecido desde la eternidad para que puedas funcionar, para que podamos andar. Ahora, yo les quiero hablar, como le hablaba hoy a las de la mañana, le tomaba otro versículo, pero hablaba básicamente de lo mismo, del tema de la mente, algo que todos los días tenemos que permitirle al Espíritu Santo que moldee es nuestra mente, algo que nos hará funcionar en lo de Dios, nos hará avanzar o nos retrasará en tiempo, son nuestros pensamientos, la forma pensante que tenemos, la forma en que vemos las cosas de Dios, provocarán que Dios se pueda manifestar plenamente como Él quiere hacerlo en la vida de cada uno, para hacernos hombres y mujeres de éxito, o provocarán que nos estanquemos y que en cierta manera Dios no pueda llevar adelante lo que Él quiere hacer. Algo que yo les compartía en la mañana, está en Romanos 12:2, antes de pasar a Romanos 8, y dice lo siguiente, en la Biblia Kadosh, dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones de pensamiento de este siglo, en cambio permanezcan permitiendo que la mente de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Jehová quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, es satisfactorio y es para triunfar. Amén. La palabra de Dios en esta mañana habla de poder quebrantar de una vez por todas los patrones de pensamiento que traemos de antes de conocer a Dios, o de lo que muchas veces llamamos o llama la Biblia la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, el pasado, como usted quiera llamarlo, como lo identifique, o el morir sobre la carne. ¿Por qué? Porque todos traemos patrones que son, los patrones de pensamiento son la base sobre la cual se forman o se fundamentan las decisiones que tomamos, se forman o se fundamentan la forma en que vemos las cosas. Cuando los patrones de pensamiento todavía conservan lo de la naturaleza caída, aún estando dentro del camino de Dios o aún estando dentro de la iglesia, vamos a tener grandes dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque hay palabras de Dios que no se van a poder desarrollar. La palabra de Dios nos enseña que Él no derrama vino nuevo sobre odre viejo, porque ambas cosas se pierden, el odre y el vino. Él nos enseña que no pone en un vestido viejo un parche o un remiendo nuevo, porque dice tarde o temprano las dos cosas se echan a perder. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que en cierta manera no podemos pensar o no podemos aspirar o querer de que Dios coloque lo nuevo o que Dios forme o funcione lo nuevo de Dios sobre una naturaleza vieja o caída. Muchas veces la religión nos ha enseñado y nos ha hecho funcionar de esa manera. Por eso hay cosas de Dios que se pueden desarrollar, pero hay cosas de Dios que jamás vamos a alcanzar y nos frustramos porque pasamos tal vez meses, días, años orando, ayunando, pero no le permitimos al Espíritu Santo trabajar sobre nuestra mente. No le permitimos al Espíritu Santo que venga y haga un trabajo a fondo de desarraigar completamente la forma de pensar que teníamos antes de llegar a Dios. Mire, uno de los ejemplos que yo le daba hoy a la mañana
y que lo comparaba, es como la vieja naturaleza nos enseñó a funcionar bajo el miedo. Hay cristianos, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que funcionan en los principios de Dios, pero bajo el miedo, bajo el temor. Y no estoy hablando del temor a Jehová, sino que estoy hablando del temor como el terror, como el espanto, si usted lo puede dimensionar, como el miedo a que si hago algo, otra cosa me va a pasar. Si yo hago esto, esto me va a llegar. Y en cierta manera eso está mal, está fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque alguien que se mueve bajo el miedo es alguien que en cierta manera está destinado a fallar. Dios, cuando creó al hombre y lo creó al hombre y a la mujer, lo creó bajo la base del amor, bajo la base de la relación de un padre a un hijo, bajo la base de algo que era conforme la imagen y semejanza de Él. En Dios no hay miedo, en Dios no hay terror, en Dios no hay espanto. Todo eso vino al hombre y a la mente del hombre por causa del pecado y de la iniquidad. Amén, ¿se está entendiendo hasta allí? Entonces, la primera formación o la primera forma que Dios nos da es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el primer hombre y la primera mujer se movían bajo la esencia del amor, obedecían o cumplían lo que Dios le había mandado por amor a Dios, por amor a esa relación, por amor a no fallarle a su papá o a su padre. Ellos hacían las cosas por amor y no por miedo. Ellos cuidaban de lo que Dios había creado por amor y no por miedo. Y eso es una gran diferencia y es un gran dilema, porque muchos hijos de Dios y muchas mujeres y hombres de Dios se mueven y hacen cosas correctas en Dios, pero fundamentados en el miedo y en el temor. ¿Cómo es esto, pastor? Un ejemplo. Imagínese un matrimonio, yo le decía hace un rato a las personas o a los hermanos de la mañana, un matrimonio que se casa y que se mantiene unido solamente por el miedo. Un hombre y una mujer que en cierta manera en sus pensamientos o en el andar diario son tentados, ¿no es cierto?, por otro hombre, por otra mujer. Son tentados por cosas que quieren venir a destruir su matrimonio. Entonces ese hombre y esa mujer que un día se juntaron, un día se casaron y se juraron fidelidad, hoy están siendo hostigados, esa mujer por otro hombre, ese hombre por otra mujer, o por cosas que suelta el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para provocar un rompimiento y una división en ese matrimonio. Ahora ese hombre dice, yo no voy a entrar en adulterio. Esa mujer dice, yo no voy a entrar en adulterio. Y eso está bien, la acción es correcta, pero dice, yo no lo voy a entrar. ¿Por qué? Porque si se llega a descubrir esto, se rompe mi matrimonio. Si se llega a descubrir que yo ando con otro hombre, con otra mujer, me voy a terminar separando. Si yo en cierta manera se descubre esto, voy a perder mis hijos. Y yo le doy ese ejemplo, ¿por qué? Porque es un ejemplo de tomar las decisiones correctas, pero fundamentado en algo incorrecto. ¿Por qué? Porque está fundamentado en el miedo que se te descubre. ¿Y qué sucede cuando estamos fundamentados en el miedo? Tarde o temprano un hombre o una mujer pueden ceder a la presión y puede decir, bueno, mientras nadie me vea, todo va a estar bien. ¿Se entiende? Mientras que un matrimonio, mientras que un hombre y una mujer que en cierta manera tienen la misma ataque, tienen las mismas tentaciones, le vienen los mismos hostigamientos del reino de la tiniebla, pero ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a ceder a esto, yo no voy a ceder a la presión que está viniendo, yo no voy a ceder al adulterio. ¿Por qué? Porque amo a mi esposo y amo a mis hijos. Es alguien que va a permanecer y es alguien que no va a ser derrotado. ¿Se dan cuenta cuán distinto es funcionar en la base del amor y funcionar y tomar la misma decisión en la base del miedo? Cuando alguien funciona en el miedo, cuando alguien funciona en el temor, tarde o temprano terminará manifestando una religión. Tarde o temprano hará las cosas por miedo a Dios, pero no por amor a Dios. Tarde o temprano irá a la iglesia para que la gente no hable. Tarde o temprano cuidará su vida para que la gente no vaya a decir algo, no vaya a decir otra cosa. Pero en cierta manera Dios no estará en el asunto. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios ha entendido lo que Dios hizo en la cruz, ya no le es tan costoso dejar de pecar. Ya no le es tan complicado desechar la vieja vida. ¿Saben por qué? Porque ha entendido que fue tan grande, alguien lo amó tanto, que no puede corresponderle con una indiferencia. Entonces cuando uno
Cuando uno descubre al amor de Dios y se fundamenta en eso, la mentalidad cambia totalmente, cambia totalmente. Por eso Pablo le decía, en otras palabras, a los romanos, no se conformen a los patrones de este siglo. Porque los patrones de pensamiento de este siglo tienen un estándar caído. Los patrones de pensamiento de este siglo tienen valores morales caídos. Los patrones de este siglo, en cierta manera, nunca podrán hacer que la palabra de Dios fluya o la palabra de Dios se desarrolle con el potencial que había pensado hacerlo Dios. Por eso encontramos hombres y mujeres que siguen viviendo escasez aún estando dentro de la iglesia y sirviendo a Dios. Por eso encontramos hombres y mujeres que siguen sufriendo problemas matrimoniales aún estando dentro de la iglesia. Por eso encontramos hombres y mujeres que en cierta manera se cansan de lo que es Dios, porque lo hicieron con un esfuerzo propio, porque lo hicieron fundamentado en una manera pensante totalmente equivocada. Y por eso yo te quiero hablar un poco de esto que Pablo decía: permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. Decirle al que tenés al lado, tenés que renovar. Más fuerte, tenés que renovar tu mente. Amén. El Espíritu Santo, por allá andan las gemelas, el Espíritu Santo tiene la función de maestro. Diga conmigo, maestro. Un maestro tiene la función de enseñarte. Por eso el Espíritu Santo tiene la función para enseñarte lo que Dios ya ha hablado y aún lo que Dios está hablando en este momento allí en su trono. Pero hay gente que vive su vida apartada del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que parece que solamente el Espíritu Santo de Dios es para el momento que está en la iglesia, que el Espíritu Santo es solamente para el momento en donde necesita de Dios. Pero el Espíritu Santo vino para habitar en nosotros las 24 horas. Y el Espíritu Santo quiere que le permitas manejar, en cierta manera, desechar toda esa manera pensante antigua para establecerte los valores correctos. ¿Para qué? Para que puedas ser, como dice más abajo, descubras la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice la Reina Valera. En esta dice buena, satisfactoria y para triunfar. No vas a poder ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si no tenés al Espíritu Santo trabajando en tu vida. Si no tenés al Espíritu Santo haciéndote cambiar los hábitos que tenías de tu vieja naturaleza. ¿Saben qué? Otro ejemplo que yo daba es que cuando se agarra un auto viejo, un auto que no es 0 kilómetros, tal vez desde hace 10 años, 20 años, 30, se le hace chapa y pintura, se lo pinta un poco y ese auto tiene apariencia de nuevo. A ese auto le podés llamar hasta de colección, pero ese auto no podés llamarlo 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque aunque tenga apariencia y que le hayan cambiado lo más que le hayan cambiado, algo que lo delata que no es nuevo es su patente. Su patente marca el año en que fue fabricado ese auto. ¿Y con qué te quiero explicar con esto? Que mucha gente toma lo de Dios para, en cierta manera, tener un cambio externo, un cambio de apariencia. Cambia ciertas cosas de adentro que están funcionando mal, pero no permiten que Dios lo haga algo nuevo. La palabra de Dios dice que Él tiene nuevas cosas. Diga conmigo, nuevas cosas. Por lo tanto, si Él tiene nuevas cosas, las viejas cosas tienen que salir. Las viejas cosas tienen que dejar de estar. Entonces, en un auto viejo vos agarrás y podés cambiarle, el radiador que tal vez le están dando mal, una correa, un repuesto para que funcione un poco mejor. Pero seguirá siendo algo viejo, seguirá siendo algo usado, seguirá siendo algo que cada tanto te dará un inconveniente y tendrás que volverlo a meter en el taller. Mientras que si vos tenés un auto nuevo, un auto que recién sacado de la concesionaria, será algo que tiene todo nuevo, será algo que comenzarás a disfrutar inmediatamente, será algo que si vos tenés que viajar en ese instante lo vas a poder usar, será algo que no te dará la preocupación de que si voy a llegar, no voy a llegar. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando nosotros no cambiamos los patrones de pensamiento antiguo o de nuestra vieja manera pensante, estamos haciendo lo del auto viejo. Dios quiere hacernos gente 0 kilómetros, gente con pensamientos nuevos, gente con el diseño original que Él tenía para nuestra vida. Pero nosotros le decimos o limitamos a Dios
y no le permitimos cambiar cosas en nuestra vida, entonces Dios, solamente vengo para que cambies o solucione lo que estoy necesitando en este momento. Dios, vengo simplemente para que cambies mi carácter, mi manera, no sé, de hablar, o me soluciones lo económico, o por un tema de salud. Y está bueno acercarse a Dios porque Dios te va a dar una solución. Pero yo le hablaba el día miércoles, aquellos que estuvieron el día miércoles, que Naamán se presentó ante Eliseo. El sirio Naamán estaba enfermo de lepra. Se presentó ante Eliseo para que en cierta manera orara por él y tuviera una sanidad física. Pero la palabra de Dios nos relata que en cierta manera el milagro o el accionar de Dios provocó que ese Naamán se transformara en alguien nuevo, totalmente distinto. Dios no le dio a Naamán tan solo la oportunidad de sanar su cuerpo físico, sino que cambió su manera pensante. Lo transformó de alguien pagano en alguien que luego dijo: yo solamente sé que Dios de Israel es el único Dios. Dios realmente existe. Y dice que le dijo al profeta Eliseo: permíteme llevarme para mi lugar, para mi país, tierra de este lugar, porque yo voy a levantar un altar solo a Jehová. Entonces Dios me habla de que Él quiere hacer cambios integrales en la vida de nosotros, de que en cierta manera Él nos diseñó para que nos vaya bien. Él me diseñó para que me vaya bien. Él diseñó para que mi matrimonio sea exitoso. Él nos diseñó para que nuestros hijos sean una simiente que sea poderosa de avance, que conquiste, que sea cabeza y que no sea cola. Eso lo relata la Biblia y se cansa de hablarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿qué sucede? La religión es el problema. La religión entendida como algo que simplemente buscamos un cambio de apariencia exterior. La religión nos lleva simplemente a maquillar la situación. Pero tarde o temprano saldrá esa forma pensante a flote. Tarde o temprano se repetirán ciclos y usted dirá: pastor, ¿y qué pasó si yo estoy cumpliendo con lo que Dios ha establecido? Estoy cumpliendo tal vez con venir a la iglesia, estoy cumpliendo con diezmo, con ofrenda, estoy cumpliendo con ser un poco mejor, estoy cumpliendo con esto, estoy cumpliendo con aquello. Y yo te voy a decir lo que sucede, que la Biblia me habla en esta mañana, es que no has cambiado tus patrones de pensamiento. Que seguís conservando patrones de pensamiento que no tenés o no te animás a soltarlos por temor a perder el control de tu vida. Cuando hay como patrón de pensamiento establecido el orgullo, estás en un gran problema. Porque el orgullo es un patrón de pensamiento tan fuerte como lo tenía Naamán, que él dijo: yo pensé que Eliseo iba a salir, no mandarme la palabra o lo que tenía que hacer por un siervo, simple siervo, esclavo. Yo pensé que Eliseo iba a salir, que me iba a orar, que iba a invocar a su Dios, que iba a hacer alguna magia y yo iba a sanarme. Eso es un patrón de pensamiento. Naamán tenía un patrón de pensamiento. Naamán había limitado a Dios: lo tenés que hacer de esta manera, Dios. Y ese es el problema, que los patrones de pensamiento de la vieja naturaleza limitarán y le dirán a Dios cómo tiene que hacer las cosas en nuestra vida. Limitarán y le dirán a Dios cómo tiene que hacer las cosas en nuestra economía. Limitarán y le dirán a Dios cómo tiene que hacer las cosas y los tiempos, en qué tiempo lo tiene que hacer. Pero ¿saben qué? Dios nos enseñó. Dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero la religión nos ha enseñado al revés: buscar las añadiduras y después, si te queda tiempo, busca a Dios. Gente que pide oración, gente que pide cadenas de oración, pero luego que Dios los sana, si no tienen tiempo, no lo buscan a Dios. Cuando estuviste apretado lo buscaste. Eso me muestra un patrón de pensamiento simplemente caído. Alguien que buscó a Dios porque tenía miedo. ¿Cuántas personas el año pasado, cuando se desató la pandemia, entre comillas, se convirtieron a Dios? ¿Por qué? Porque era algo mundial. Porque era algo donde no te podías escapar. No lo solucionaba yéndote a otra ciudad. No lo solucionaba yéndote a otro país. La tierra completa entraba en un apriete de una pandemia, de un virus, de algo que amenazaba a las personas. ¿Y cuántas personas que se volvieron
en cierta manera Dios o se convirtieron según ella. ¿Por qué digo según ella? Porque hoy ya no los ven los caminos de Dios. Porque recibieron el favor de Dios, porque al pasar los tiempos se fueron enfriando, porque nunca sacaron esos patrones viejos de pensamiento, simplemente construyeron algo de Dios sobre lo viejo y tarde o temprano eso se cae. Jamás Dios va a permitir que un diseño de Él esté establecido sobre una base que no es de Él. Dios dice, yo tengo que trabajar completamente en tu vida y comienzo a acabar y comienzo a sacar todo eso. ¿Para qué? Para que luego lo que edifiques permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios está llamando en esta mañana, querido hermano, querida hermana, a arrancar los patrones de pensamiento. Yo le decía y le hacía la pregunta a los que venían en la mañana, ¿qué es lo que te motivó a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te motivó a seguir a Dios? Porque lo que te motivó te va a marcar si son patrones de parte de Dios o patrones de parte del reino de las tinieblas. Es que, pastor, y es que yo necesito que Dios haga algo por mí, está bueno. Pero cuando pasó el tiempo y ya Dios hizo el favor, ¿qué te motiva a seguir viniendo a la iglesia? Y el compromiso, y pastor, y no sé qué, porque si no van a hablar, ¿no? ¿Dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde está Dios en el asunto? Hace un tiempo, hace semanas, pasamos por una etapa que marcó la tierra también, como puede decir, más aún que la pandemia. Fue la muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, el que pagó tu libertad y el que pagó mi libertad. Ahora, en Semana Santa también pasa lo mismo. Mucha gente no cambia los patrones de pensamiento y se mueve. Busca la santidad esos días. Busca acercarse a Dios esos días. Pero hoy ya pasó y está en otra cosa. Y el problema no es la palabra. El problema no es que Dios no quiera hacer buenas cosas contigo. El problema no es que a Dios se le acabó el poder. El problema no es que Dios no te quiera sanar. El problema no es que Dios no te quiera restaurar. El problema no es que Dios no te quiera abrir esas puertas, esos contactos para que tu empresa prospere. El problema no es en Dios, sino el problema es en nosotros. Dios nos soñó. Diga conmigo, Dios me soñó de una manera perfecta. Dios nos soñó perfecto y tiene un diseño perfecto para vos y para mí. Ahora el tema es que cuando nos acercamos a Él, tenemos que desechar un diseño para que se pueda establecer otro. En Romanos 8 dice algo que me gustó mucho. Vamos a leerlo desde el 4 en adelante. El 5 dice, porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Espíritu Santo ponen su mente en las cosas del Espíritu Santo. Teniendo nuestra mente controlada, mire, teniendo nuestra mente ¿cómo? Por la vieja naturaleza es muerte. La palabra de Dios te dice, ¿sabes por qué los sueños se te mueren, los proyectos se te mueren, las cosas no prosperan, no das a luz lo que Dios quiere dar? Porque está todavía la vieja naturaleza. Todavía hay patrones. Tal vez sacaste gran cantidad, pero llegó un momento que limitaste al Espíritu Santo y le dijiste hasta acá. Y como no sacaste esos patrones de pensamiento, el venir a la iglesia se te transformó en una rutina, en una obligación. El orar a Dios, el buscar de Dios, se te transformó en una obligación. Bueno, porque un día hizo algo Dios y bueno, tengo que seguirlo. Pero no se trata jamás de eso. Se trata de que estar en la presencia de Dios tenemos que disfrutarla. Cuando una pareja, cuando alguien en cierta manera está enamorado de otra persona, quiere estar junto con esa persona. Cuando los chicos empiezan a andar de novio, quieren pasar todo su día de novio, dejan hasta de lado las obligaciones a veces, dejan de lado hasta a veces lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque están enamorados y quieren estar con esa persona. Pero a veces sucede que termina esa etapa de enamoramiento y se terminó la relación. Pero cuando esa etapa de enamoramiento que vino en un primer momento, luego se transformó en algo más serio, en algo que pesa un poco más, que es el amor. Porque ya se conocieron, ya se proyectaron, ya dijeron vamos a tener una familia. En cierta manera es algo que va a ser más fuerte que un enamoramiento. La religión te permite enamorarte de Dios,
pero no amarlo. La religión te permite enamorarte de la palabra de Dios y decir amén y saltar y decir aleluya y yo lo voy a seguir y hacerle promesas a Dios, pero no amarlo. ¿Saben por qué? Porque el amor es sufrido, porque el amor es benigno, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. ¿Y saben qué? Hay gente que cuando viene en prueba ya dejan a Dios. Entonces no era amor lo que tenías por Dios, era enamoramiento. Decirle al que tiene al lado, tenés que amar a Dios. Decirle fuerte, tenés que amar a Dios, no solo enamorarte. En una pareja, el enamoramiento que fue en los novios, después pasa un amor en el matrimonio y el amor va madurando. El amor ya no que por ahí que tenemos los que estamos hace 20, 25 años casados, no es el mismo amor que cuando teníamos allí 1 año, 2 años de casado. ¿Por qué? Porque va madurando, porque nos vamos conociendo, porque nos vamos haciendo íntimos. Eso es lo que Dios quiere, que seas un íntimo de Él. Eso es lo que Dios diseñó para poder soltar toda la palabra. Necesita que te enamores, que aceptes ese amor que Él soltó primeramente, muriendo en la cruz. Pero para eso tendrás que, en cierta manera, no permitirle a la vieja naturaleza que controle tu mente. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Espíritu es vida y paz. ¿Cuánto quieren paz? A veces pasa, la pastora me dice, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, Juan? Y quiero un rato de paz, ¿no? A veces necesitamos esa paz, ¿no? Y a veces vienen problemas tan fuertes que a veces te roban hasta el sueño. A veces son los gritos de los chicos, el burbullo, y dicen, ¡ay, quiero un rato de paz! Silencio, ¡pa! Pero por ahí vienen esos problemas, esas situaciones, las cuentas, las deudas, las cosas, no sé, tal vez la enfermedad o algo que vino y te robó la paz. Pero la palabra de Dios me dice que si vos le permitís al Espíritu Santo controlar tu mente o trabajar en tu mente, Él dice que trae vida y trae paz. Así que si estás necesitando paz y no la encontrás, significa una manifestación de que controla la vieja naturaleza tu vida todavía. ¿Se dan cuenta qué importante es permitirle al Espíritu Santo hacer un trabajo completo? No seas ese auto restaurado, aunque parezca bonito y te llames clásico. Pastor, es que soy un clásico, ¿no? ¿Cuántos clásicos hay acá? Dios te quiere hacer un 0 kilómetro. Dios te quiere hacer todo nuevo. No, pero que el clásico está mejor, viste que está maquillado y todo. Ahora, avancemos un poquito más. Dice, por tanto, los que se identifican con la vieja naturaleza jamás van a complacer a Jehová. Digamos, si vos seguís con la vieja naturaleza, no esperes que Dios esté contento con vos. No esperen que Dios se complazca. ¿Por qué? Si sos alguien que todavía manifiesta obscenidades, impureza sexual y tantas cosas que son pecados y usted lo sabe, no esperes que Dios esté en tu asunto después. No vayas a orar por tu economía cuando hace un rato soltaste recontra palabrota. No vayas a orar por tu matrimonio cuando en la noche pasás viendo pornografía. No vayas a orar por tus hijos cuando en cierta manera hay violencia dentro de tu hogar. Para que usted entienda uno de los tantos ejemplos. No podemos pedirle algo a Dios o exigirle algo a Dios cuando no estamos en el asunto. Cuando no estamos en el asunto, somos ajenos a Dios. Aunque Dios nos dio la oportunidad, nosotros podemos quedar fuera. Vuelvo al tema de Naamán rápidamente. Naamán se va enojado porque el Eliseo no salió, no le tocó la herida, no le oró, no le hizo lo que él quería, el ritual que él quería. Simplemente le dijo, ve y báñate en el río 7 veces. ¿Y saben qué? Por rechazar esa palabra se iba enfermo con la lepra. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios siguen tal vez enfermos espirituales? Y están esperando que Dios los sane, pero que los sane a su manera. Porque tienen, como le vuelvo a decir, bases de pensamientos caídos. Y jamás Dios se va a mover a la manera que vos quieras o que yo quiera. Dios se va a mover a su manera. Por eso Dios dice que tenemos que conocer su voluntad. Pero a su voluntad no le tenemos que tener miedo. Gente que le tiene miedo a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando llegas a la voluntad de Dios sufrí muerte. Y Satanás te dice, ¿sabes qué? Cuando llegues a la voluntad y te dejes gobernar por todo lo que es Dios, se van a morir tus sueños, se van a provocar esto, no vas a tener libertad y te habla de muerte. Pero ¿saben qué? Sí, Dios habla que morís, pero morís al pecado y a la iniquidad y vivís para Dios. ¿Y sabes qué?
Yo quiero un 0 kilómetro en vez de un clásico. Pero muchos siguen eligiendo el clásico. Yo quiero el 0 kilómetro para que no tenga que caer enseguida en el mecánico. ¿A cuánto le ha pasado que tenemos que ir al mecánico y arreglarlo y quisiéramos tener unos pesos más, ¿no?, para comprarnos el 0 kilómetro? Para ya no andar comprando, o cosas nuevas, o ropa nueva. No, que lo nuevo es más lindo, ¿o no? Ahora todos son espirituales. No, sí, yo no. El único que le gusta la cosa nueva es el pastor. No, nosotros agarramos y pintamos de blanco el comedor. Y parece otra cosa. Hasta nos dimos cuenta que el blanco que teníamos era un gris oscuro, tiza, no sé. A medida que íbamos pintando se ponía más oscuro lo viejo. Digo, pero si estaba blanco y nos parecía blanco. Pero cuando llegó lo nuevo, hizo resaltar lo viejo, que había que sacarlo. Porque es lindo lo nuevo. Diga conmigo, es lindo lo nuevo. No le tengan miedo a lo nuevo. ¿Vio que uno le tiene miedo a lo nuevo? La naturaleza nos reseteó tanto que a emprender algo nuevo, a intentar algo nuevo, y siempre tenemos miedo. Patrones viejos de pensamiento. Y Dios dice, yo quiero hacer todas las cosas nuevas. Hace un rato le leía otra en Efesios 5. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andás. No seas necio. Y saben que la definición de necio, si no la perdí de vuelta, la tenía por acá. La definición de necio, acá está. Dice, es alguien que insiste en los propios errores y se aferra a ideas que ya le dieron equivocaciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado ahí? Pastor, no me salió, pero lo voy a volver a intentar. Sí, pero antes de volverlo a intentar, que está bueno, levantarte e intentarlo, fíjate en lo que te llevó a caer para no cometer el mismo error. ¿Cuántas personas que un matrimonio le va mal se terminan separando? A los meses vos lo ves y es un calco el loco que se puso al lado del que terminó de echar. No, ve a mujeres que renegaban del esposo y a los meses lo ve y es un calco, así de Guatemala en Guatapeor. O hombre, va y como dicen muchos, no, la tóxica. Yo digo, quédate con la que tenía. O mejora, claro, pero ¿sabe por qué? Porque es alguien necio que se sigue moviendo por su manera pensante. La buscó igual sin darse cuenta. Y no se da cuenta que es igual, ¿eh? Se la tienen que decir los demás. Y vos se lo decís, se enoja. No sé, así el nombre le cambió nomás. Y algunos hasta lo loco, hasta con el nombre se la buscan igual. ¿No? Todos te conocemos alguno de eso, ¿no? Y renegamos y después los dolores de cabeza, se vuelve a repetir la historia. Otra vez, y no sé, pastor, qué pasó, y no sé, que la vida, no es la vida, son tus patrones de pensamiento. Gente que falló en el negocio y tiene que volver a intentarlo, y está bueno volver a intentarlo. Pero revisá antes de intentarlo qué fue lo que te llevó a la quiebra. Tal vez fue la mala administración, tal vez te gastaba todo lo que entraba, tal vez no sabías poner los precios, tal vez no te preparaste. Dijiste, esto es de Dios, sí, pero no te preparaste como era para manejar un negocio, un emprendimiento. Y volvés a caer y volvés a fallar y pastor, otra vez perdí todo lo que, y acá le voy a pegar a varios. Gente que se endeuda y se vuelve a meter en los préstamos. Nos hemos cansado de hablar. Y los prestamistas nos odian, pero no importa. El tema es, no, pero pastor, es que ahora saqué un préstamo y logré pagar toda la deuda. Gloria a Dios, aleluya. Pone gloria a Dios, aleluya encima. Y debía 100 y quedó como sacó 100, le han cobrado 200. Sí, pero en cómodas cuotas. Pero cuando va a la mitad, otra vez vuelve a repetir el ciclo. ¿Por qué? Resumen, patrones de pensamiento. Diga conmigo, patrones de pensamiento. Así que los chicos, si no quieren una tóxica y un tóxico, hay de los dos, no se queden atrás. Cambien su manera pensante. Cambien su manera pensante. Miren, a veces vienen hijos de matrimonios separados y terminan separándose también. ¿Saben por qué? Porque no rompieron. Son maldiciones activadas, sí, son maldiciones. Pero muchas veces Satanás no deja ni un espíritu. Y si este loco se maldice solo, déjalo. ¿Para qué voy a gastar un espíritu si este loco se maldice solo con los hábitos que tiene? Hace lo mismo todos los días, va a irse todos los días. Entonces yo sé que dentro de 2 meses, ahora va bien, pero dentro de 2 meses va a estar llorando. Dentro de un mes, dentro de unos días va a estar llorando. Por eso Dios dice, despiértate tú que duermes. Yo te digo en esta mañana, despertate. Alguien que tiene una manera caída de pensante es alguien que está dormido.
Alguien que la palabra de Dios dice, no lo digo yo, si se siente tocado, dice que es necio. El necio es ese que repite lo mismo. Para que te quede claro, es el que elige la misma esposa o el mismo esposo una y otra vez. ¿No? Ahí le quedó claro a todos. Yo creo que ahí entendieron. Gloria a Dios, dijeron algunos. Ahora, o algunos dicen no haber recibido esta palabra antes, pero bueno, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Pero pastor, si yo estoy vivo, es que cuando estás en la vieja manera pensante, estás vivo para el pecado, pero muerto para Dios. Por eso Dios no te puede soltar toda la herencia. Por eso te dice, salí de ese lugar, despertate, levántate, vos no sos muerto, levántate, yo te resucito. Y cuando estás resucitado para Dios, morirás al pecado. Pero muchos siguen diciendo y van a seguir diciendo por la eternidad, yo creo, hasta que el día que nos llamamos, me cuesta, pastor, dejar esto. Te cuesta dejar porque no te lo determina. Sacá ese patrón pensante. Ahora, dice, y te alumbrará Cristo, te resucitará, te dará a luz. Mirad pues, con diligencia cómo andéis. ¿Qué nos dice? Que mires cómo estás andando. Antes de echarle la culpa a tu esposa, a la nación, al presidente, todo, que por ahí tienen su grado de responsabilidad, Dios te dice, mirate vos primero cómo estás caminando. ¿No será que lo que te está pasando es por causa de cómo estás caminando a diario? Pastores, que la rutina justamente es alguien que nos enseña hábitos repetitivos. Hay rutinas que están buenas, como la rutina del ejercicio, pero hay otras rutinas que están re malas, porque nos llevan a repetir los mismos errores, a que nos acostumbremos a no buscar de Dios. Dice, mira con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. Diga conmigo, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechas tu tiempo? Y pastor, y yo voy al trabajo, 1 hora de Netflix, 13 horas de siesta. La siesta de verano. El resumen que hagas, yo te invito a escribirlo hoy o mañana. Escribir tu rutina y verás por qué te va mal o por qué te va bien. En donde inviertas mayor cantidad de horas, será lo que mayormente desarrolles. Pasa que los cristianos hemos entrado en una bendita vagancia de que todo lo tiene que hacer Dios. Patrones de pensamientos caídos. Dios ya hizo, pagó el precio en la cruz, nos liberó. Ahora dice, bueno, movete. Decía al que tiene al lado, movete. Por eso dice, levántate, tú que duermes. Significa, movete. Pastor, que estoy esperando. No te va a llegar el yankee con el maletín de dólares ahí a la puerta. Ya te la saco ese día. Si quieres ser prosperado, Dios ya te soltó una palabra, movete. Movete en los principios de Dios. Fíjate, alinea tu economía conforme a lo que la Biblia ha establecido para que te vaya bien, para que no te endeude, para que tengas esa idea. Pastor, es que a mí la cabeza no me da. Yo lo he escuchado de mucho. A mí la cabeza no me da. Y yo no escuché nunca a Dios diciendo a mí la cabeza no me da. ¿Usted lo escuchó a Dios diciendo a mí la cabeza no me da? ¿No? Y si usted supuestamente viene y chapea, yo soy hijo de Dios, ¿por qué no le da la cabeza? Porque no es hijo de Dios. ¿Es un religioso o está del otro lado? El religioso es alguien que está mitad y mitad, pero el mitad y mitad no sirve. Es más, a eso más aborrece Dios todavía. Tal vez de perdonar más a uno que no lo conozca que a ese, porque ese conociendo hacer las cosas no lo hace. Esos son los llamados tibios, los de doble ánimo que predicó la otra vez la pastora. Dice, aprovechando bien el tiempo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, otra versión decía la palabra imprudente. Y la palabra imprudente dice no tener la capacidad de pensar. Lo que yo le hablaba recién. Alguien que me dice no me da la cabeza, es alguien que es imprudente. Dice, imprudencia, no tener la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, o adecuar y modificar la conducta para no volver a recibir el mismo perjuicio. Cuando usted ve a alguien que se volvió a juntar, una pareja rompió y volvió a juntarse con alguien, a ese sí no le da la cabeza. Fírmele, a vos no te da la cabeza decirle, ¿no? Alguien que vuelve a cometer y vuelve a hablar y le dijiste como porque viéndolo de afuera le podés dar consejo y vuelve a caer en lo mismo, ese es alguien que le dice al reino de los cielos, no me da la cabeza. Imprudente, es eso. Dice, no tener la capacidad de pensar antes. ¿Cuándo hay que pensar? Antes de hacer las cosas, porque después andamos llorando.
Pastor, y pasó esto, pasó así, pero Dios no lo había diseñado, pasó por tus decisiones. Ahora Dios tiene que arreglar el problema. Ahora Dios tiene que sanarte por no cuidar tu cuerpo físico. Ahora Dios tiene que hacer esto porque vos hiciste lo otro. Ahora Dios va a tener que hacer tal vez un milagro económico porque te endeudaste y debes hasta la cama, como dice el proverbio, hasta la cama en la que estás acostado. Entonces, ¿se está entendiendo? Amén, dice la verdad. ¿Se está entendiendo? Necesitamos sacar los patrones de pensamientos. Diga conmigo, necesitamos sacar los patrones de pensamiento. Si no, seremos siempre mediocres. La palabra mediocre significa algo hecho a la mitad. Algo hecho a la mitad. Y Dios no hace las cosas a media. La palabra dice que Él es fiel para terminar la obra en aquella que había comenzado en cada uno. Entonces usted me dirá, pero pastor, ¿por qué no termina la obra en mi vida? ¿Por qué hay cosas que no alcancé? No es culpa de Dios, es culpa de uno. O responsabilidad, para no decir culpa, es responsabilidad de uno. Es responsabilidad tuya, responsabilidad mía. Permitirle al Espíritu Santo que trabaje, y cuando nos marca los patrones de pensamiento que tenemos que sacar, lo tenemos que echar. Después lea Romanos 8 completo en su casa, está muy bueno. Yo quiero ir y cerrar con este ya. Romanos 8, versículo 12. Dice: de modo que, hermanos, no debemos nada. ¿Cuánto debemos? Ya va a ser una palabra Esa palabra me gusta porque el pastor va a soltar algo económico. No, nada que ver. Dice, de modo que, hermano, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir de acuerdo con ella. Te está diciendo, ¿por qué obedeces a tu vieja naturaleza si no le debes nada? Al contrario, te arruinó la vida. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No le debes nada. Veo que a veces en la vida hay que soltar personas que son tóxicas, en todo ámbito, ¿no? No solo pareja. Pero la tenés que soltar. Pero vos a veces no la soltás porque si no, pero crees que le debes algo. Y al contrario, fueron personas que te están dañando. ¿Por qué? Porque su mente caída te arrastra una y otra vez hacia su sistema. Entonces, la palabra de Dios dice, no le debes nada a Satanás, porque la naturaleza caída llegó de Satanás. No le debes nada al pecado, no le debes nada a la iniquidad. ¿Qué le debes para seguir funcionando ahí? ¿Qué crees que le debes? ¿Qué favor te hizo? ¿Qué bien te hizo? Porque eso habla, ¿no? Que cuando uno dice, no, a esta persona le tengo que hacer favor porque le debo, ¿no? Le debo en el sentido de moralmente porque me ayudó, porque siempre está, porque es una buena persona. ¿Vio que se entiende el concepto de deuda que está hablando acá? Entonces, cuando vos seguís hablando malas palabras, cuando vos seguís con los vicios, cuando vos seguís con todo lo que significa la vieja naturaleza, Dios te dice, ¿qué le debes? ¿Qué beneficio te trajo para seguir permitiendo que siga arruinando tu vida? ¿Entendés? El carácter. No, y que a mí me gusta todavía la música del mundo, le ponen algunos, ¿no? Bueno, pero ¿qué le debes? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te llevan esos ritmos? ¿A dónde te llevan? ¿Qué trabaja en tu mente cuando escuchas esos ritmos? ¿Qué despierta? ¿Qué pasiones despierta en tu vida? ¿Qué es lo que se mueve? Toda la música está pactada. Toda la música mueve ámbitos, así como la que cantamos acá, como la que se canta afuera. Y te lleva, no, que... ¿Vio esas personas que se separan o se pelean? Y ponen bolero y ponen eso que son para cortarse las venas. ¿No? ¿No he escuchado? Pásame, no sé, cuando están pila, pásame, no sé, el de Shakira, o una cumbia, pum, pum. Y estoy ahí triste porque me dejó ella o no me vino a visitar hoy. Y vos escuchás, los fines de semana generalmente en los barrios se escucha, ya en el barrio nuestro aparece. Y vos ya sabés el estado del vecino sin ir a verlo. Está, está contento, se ve que cobró, está contento y lo ves con asado, contento. Y al otro día, no me sale ninguno ahora, pero escuchá esa bolero o esa música tranqui, hasta parece de adoración que nada que ver. ¿No? Y me dejaste, y vos te la ponés a escuchar un rato, el vecino se destapó, pegó un tiro. ¿No? Vamos a orar. Yo creo que ninguno de acá hace eso, ¿no? Pero la vieja naturaleza te lleva a eso. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando nos hemos entristecido, nos hemos puesto una canción triste? Todos, en algún momento, ¿no? Y prendemos la radio y buscamos, y no, esto no me quiero escuchar, y te quedás con esa, porque esa está identificando, se conecta con el ámbito que vos estás. Pasa en la alabanza,
No, y esta alabanza me gusta más, y esto, cuando está en Dios, power, vamos, cantemos la del fuego y que la floppy o la brisa toquen y hagan el solo con la guitarra. Y cuando llegamos depresivos, que no quiero ni escuchar al Willy con la batería porque lo mando. Pasa. Pero todo nace acá, chicos, en la manera pensante y todos estamos siendo procesados. Todo. Pero por eso es necesario para que Dios pueda desarrollar es esto. Y esto me mataba porque dice, de modo que hermano no le debemos nada. Yo a Satanás no le debo nada, al contrario, me tiene que pagar lo que por años usurpó, que me engañó y yo funcionando en su naturaleza, él disfrutaba de lo que era mío. Porque la tierra jamás fue diseñada para el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas la recibe porque engañó al hombre y a la mujer. La recibe porque en cierta manera los engañó. Si una persona lo engañara a usted económicamente o sentimentalmente, o no sé, imagínese un engaño que le hace a una persona. Y usted cuando lo descubre estaría contento y si no, ¿sabés qué te debo? Te debo que me engañaste y que mi familia entró en ruina gracias al engaño que vos me diste. Qué grande que sos, qué bueno. No, pues si no te debo nada, al contrario, vas a tener que pagarme o no te quiero ni ver. Andate, no te quiero ni ver. Va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no le debe nada, le hizo un daño. ¿Se dan cuenta? Y a veces con nuestra vieja naturaleza todavía estamos ahí. Y nos hace daño, Y pasan los días, no aprovechamos el tiempo. Pasan los meses, no aprovechamos el tiempo. Pasan los años y seguimos empobrecidos, seguimos en miseria, seguimos en escasez, seguimos fallando en el matrimonio, seguimos enfermos y cada vez peor. ¿Por qué? Porque vivir en la vieja naturaleza te va a llevar solamente a su diseño, que es de muerte. Entonces, anótese ahí Romanos capítulo 8 completo, pero el 2 dice, de modo que hermano, no le debemos nada a nuestra vieja naturaleza, que nos requiera vivir de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si por el Espíritu permanecen matando las prácticas del cuerpo, por eso digo, es un esfuerzo. No es que Dios viene, el trabajo es tuyo, el trabajo es mío, de sacar los hábitos que teníamos vieja naturaleza. No, que venga Dios y me cambie. No, Dios ya hizo, abrió el portal, ahora te dio la legalidad. Ahora te dice, pegale, como decía esa famosa frase, esa publicidad, pégale una patada al balde. ¿No? ¿Se acuerda que pasaba una viejita que le pegaba una patada a un balde? Que promocionaban esos cosas nuevos que venían, que ahora lo usan casi todo. Bueno, Dios te está diciendo, pegale una patada al balde. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.